Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar una serie de presentaciones introductorias dentro de lo que es el manejo del sistema operativo Linux. En cada una de ellas vamos a ir tocando diferentes aspectos relacionados a la estructura y al funcionamiento de Linux. La primera está relacionada con lo que son las distribuciones. Necesitamos marcar una clara diferencia entre lo que es un sistema operativo que está compuesto por dos elementos. El kernel, ¿sí? El núcleo del sistema operativo y todo el conjunto de componentes adicionales que se van a sumar a este núcleo y en conjunto van a llegar a ser pues la distribución, ¿sí? Bueno, pero antes de llegar a las distribuciones tenemos que hablar acerca de cuál es la principal dificultad que se encuentra al trabajar con Linux. Bueno, es básicamente que en el mercado existen un gran número de distribuciones, ¿sí? El mercado está plagado de varias versiones, varias distribuciones, y pues resulta un tanto complejo el poder definir en cuál de estas vamos a trabajar, ¿sí? Y lo propio es cuando vamos a hablar del desarrollo de software, puesto que el objetivo de todo desarrollador debe ser el generar productos que se puedan ejecutar en la mayor cantidad de versiones de Linux o por lo menos en las que son más conocidas dentro del mercado. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre el kernel y la distribución? Bueno, el kernel es el núcleo del sistema operativo, ¿sí? Que se va a encargar de gestionar los dispositivos de hardware, tales como los discos y las impresoras, vale decir, se va a encargar de hacer el contacto con lo que es el hardware en su capa más baja, ¿no? Entonces es el que se va a encargar de gestionar toda la administración y la gestión de recursos, ¿sí? Eso es lo que se denomina como el kernel, ¿sí? Una distribución ya consiste en un kernel seleccionado más un conjunto de herramientas de software para operaciones relacionadas con archivos, con administración de usuarios o administración de paquetes de software. ¿Está bien? Cada una de estas herramientas proporciona una parte del sistema completo y por lo general estas herramientas son desarrolladas por por grupos que están trabajando específicamente en esa herramienta. Y por eso es que vamos a encontrar dentro de una distribución diferentes herramientas y cada una de estas herramientas pues obviamente también va a estar conformada por un conjunto de proyectos, cada uno de los cuales se mueve de manera totalmente independiente. ¿Qué podemos hablar acerca de lo que son las versiones del kernel? Bueno, las versiones del kernel son bastante variadas, se despliegan cada determinado tiempo, ya sea por un avance que se ha decidido incorporar dentro del kernel o por alguna corrección que se ha realizado dentro del kernel. Actualmente tenemos la versión 5.6.3 que ha sido declarada como versión estable el 8 de abril del 2020. Sin embargo, no necesariamente esto significa que ni bien se libera una determinada versión del kernel, esta pues va a ser implementada por todas las distribuciones. Va a pasar todavía un poco de tiempo antes de que las distintas distribuciones puedan acomodarse a la nueva versión del kernel. Algunas distribuciones lo hacen con mayor velocidad que otras. Hay que también tomar en cuenta que el kernel no es una propuesta de todo o nada, vale decir que o me acojo al nuevo kernel o me quedo con el kernel antiguo, sino que existe la posibilidad de elegir componentes de versiones más recientes. Es decir, yo no podría moverme o me puedo quedar todavía en una versión de kernel específica, sin embargo, ya puedo utilizar algunas mejoras o algunos cambios que hubieran sido desplegados por una nueva versión. Las distribuciones, entonces, va a ser un conjunto de elementos que van a unirse al kernel de Linux para
poder formar todo un paquete que va a ser el que va a llegar a distribuirse al usuario final, ¿sí? Entonces, dentro de estos, por ejemplo, tenemos la documentación para los comandos, para las aplicaciones, para los servicios que se unen al kernel, librerías, utilitarios de configuración, las aplicaciones base que vienen dentro de la distribución, un gestor de actualización y de mantenimiento tanto de paquetes como de los drivers para el kernel, ¿sí? Y por supuesto, la parte el soporte a los servicios. Hay dos tipos de soporte, uno el tipo comercial y el otro dado por la comunidad. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno de estos elementos se va a incorporar dentro de una distribución que va a ser la que se va a entregar al usuario final. ¿Cuáles van a ser los servicios asociados a las distribuciones? Bueno, las distribuciones son generadas para atender diferentes necesidades y públicos, ¿sí? Entonces, cuando sale una determinada distribución, por lo general, antes de preparar esa distribución, los desarrolladores han elegido un público objetivo, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de Ubuntu y Fedora son sistemas operativos que son utilizados por desarrolladores o utilizados en el ámbito educativo, vale decir, dentro de lo que son escuelas, universidades, ¿sí? Hay otras versiones o hay otras distribuciones, por ejemplo, como la Scientific Linux, que es favorecida para la comunidad de investigación, dado que tiene un conjunto de paquetes de software científico y matemáticos, ¿no? Entonces, así hay diferentes distribuciones que son generadas para determinados propósitos y el núcleo, el kernel, es acompañado por un conjunto de herramientas que se van a adecuar a esas necesidades, ¿sí? Dentro del soporte y servicios que tiene Linux, entonces hemos hablado que existen dos variedades. Una que es aquellas que tienen servicio y soporte comercial y otras que son soportadas simplemente por una comunidad bastante amplia que no tiene, la cual no tiene costo, ¿no? Dentro de los servicios que son soportados de manera comercial, podemos las distribuciones de Oracle, de Red Hat, de Ubuntu, ¿sí? Que tiene una versión con soporte comercial, ¿sí? Y dentro de las que simplemente están soportadas por una comunidad, tenemos CentOS, OpenSUSE, perdón, y también Ubuntu en su versión de Community Support, ¿sí? Entonces, estas son las diferentes alternativas que tenemos de servicio asociado a la distribución. Entonces, hay que tomar en cuenta cuál de los dos servicios vamos a tomar en función a nuestras necesidades. Por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar en una organización crítica que necesita que obviamente cualquier problema pueda ser solucionado de manera rápida y con una especie de garantía de funcionamiento, pues obviamente debemos pensar en una solución que vaya a tomar un soporte comercial, ¿sí? En cambio, si no es una operación crítica, no es una empresa crítica y puede tomarse tiempos antes de realizar sus correcciones o el parchado o la solución de determinados problemas, pues podemos ir simplemente por el soporte a través de comunidades.